Mi novia me dijo que estaba saliendo con otro hombre por experiencia, pero que yo era el hombre con el que se casaría. No esperó mi respuesta. El recibo estaba arrugado, escondido en el bolsillo de sus vaqueros como un secreto culpable. Lo encontré por accidente, mientras separaba la ropa para lavar. The Gilded Dawn. El nombre del restaurante me golpeó en el estómago. Era nuestro lugar. El lugar que habíamos elegido para celebrar nuestro tercer aniversario el mes que viene. Habíamos estado ahorrando para ello. La fecha en el recibo era del viernes pasado. El mismo viernes que ella me había enviado un mensaje a las 10 de la noche diciendo, turno horrible. Agotada. Directo a la cama. Te quiero. La cuenta era para 2 personas. 2 menús de degustación. Una botella de vino caro. Esa noche, cuando llegó a casa, tarareando una melodía despreocupada, no dije nada. Esperé. Puse el recibo sobre la mesita de café, justo al lado de su taza de té. Pensé que estábamos guardando este lugar para una ocasión especial, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Ella lo miró. Ni una pizca de pánico. Ni un rastro de culpa. Solo una calma escalofriante. Ah, sí, dijo, como si hablara del tiempo. Fui con Marcos. Durante 1095 días, Sofía fue mi punto cardinal. El norte en mi brújula. Éramos ese tipo de pareja que provoca una mezcla de envidia y ternura en los demás. Terminábamos las frases del otro, compartíamos un calendario mental de sueños y teníamos un frasco en la cocina donde metíamos monedas sueltas, etiquetado como fondo para la casa. Hablábamos de un Golden Retriever llamado Gus. Discutíamos sobre si nuestros hijos algún día heredarían mi daltonismo o su habilidad para las matemáticas. A mis 27 años, me sentía como un hombre que había descifrado el código de la vida. Había encontrado a mi persona. El juego había terminado. Solo quedaba disfrutar del resto de la partida juntos. El cambio fue sutil, insidioso. Como una corriente de aire frío que se cuela por una grieta que no sabías que existía. El teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Las noches de chica se volvieron más frecuentes. Se apuntó a unas clases de yoga avanzadas que, curiosamente, siempre terminaban pasadas las 11 de la noche. Cuando le preguntaba, sus respuestas eran vagas, envueltas en una sonrisa distraída que no llegaba a sus ojos. Yo, un idiota enamorado, lo atribuía al estrés del trabajo, a la necesidad de tener su propio espacio. Me negaba a ver las señales porque verlas habría significado admitir que los cimientos de mi mundo estaban temblando. Marcos. El instructor de yoga. Lo había mencionado un par de veces. Un espíritu libre, lo describió. El tipo de persona que deja todo para irse a escalar una montaña en Perú. Yo, un ingeniero de software cuya mayor aventura era probar un nuevo lenguaje de programación, me reí. No vi una amenaza. Vi un personaje pintoresco en la periferia de nuestra vida perfecta. La noche del recibo, todo cambió. Después de su confesión, se sentó en el sofá frente a mí. Cruzó las piernas, bajó el volumen del televisor con el mando y me miró. No era la mirada de alguien atrapado en una mentira. Era la mirada de un profesor a punto de explicar una teoría compleja a un estudiante un poco lento. Hemos estado saliendo desde hace unas semanas, dijo, con una serenidad que me revolvió las tripas. Ha sido una experiencia muy reveladora. La palabra saliendo se quedó flotando en el aire entre nosotros, grotesca, fuera de lugar. Saliendo, repetí, mi propia voz sonando como la de un extraño. Sofía, tú y yo estamos juntos. Vivimos juntos. Tenemos un fondo para una casa. Exacto, dijo ella, asintiendo, como si yo acabara de entender el punto clave. Y lo estaremos. Para siempre. Eso no ha cambiado. Se inclinó hacia adelante y su tono se volvió condescendiente, casi tierno. Andrés, escúchame. Y trata de ser racional. Tú eres el hombre de mi vida. Eres estable, eres bueno, eres inteligente. Eres material de esposo. Eres mi futuro. Eres el final del libro. Hizo una pausa, como para asegurarse de que estaba asimilando sus palabras. Pero tengo 26 años. No puedo llegar al final del libro sin haber leído los capítulos intermedios. Necesito experiencia. Necesito un poco de caos antes de la calma. Hablaba de nuestras vidas, de mi corazón, como si fuera un plan de pensiones que necesitaba diversificar. Marcos es eso, continuó, sus ojos brillando con una emoción que ya no era para mí. Es apasionado, es impredecible, es un callejón sin salida glorioso. Es el capítulo que necesito leer ahora para poder apreciar el final contigo después. Tú eres el hombre con el que me casaré, con el que tendré a Gus y a los niños. Él es solo una investigación de campo.
La miré. Realmente la miré. Y en ese instante, el amor no se rompió en pedazos. No hubo una explosión dolorosa. Simplemente se evaporó. Se desvaneció como el vapor en un día frío, dejando atrás solo una claridad absoluta y aterradora. La mujer que yo amaba no existía. Quizás nunca había existido. En su lugar había una estratega, una científica loca jugando con emociones humanas como si fueran tubos de ensayo. Me levanté del sillón. Con calma. El torbellino de dolor y rabia que debería haber sentido estaba ausente, reemplazado por un silencio helado en mi interior. No, Sofía, dije, mi voz tan baja y controlada que la sorprendió. No lo tienes todo bajo control. Caminé hacia nuestro dormitorio. Oí cómo se levantaba del sofá detrás de mí. Andrés, ¿qué haces? No seas dramático. Estoy siendo honesta contigo. Esto es por nosotros. Abrí el armario y saqué mi maleta. No hubo un arrebato de ira. Empecé a doblar mis camisas, mis pantalones, con una precisión metódica, casi quirúrgica. Era como si estuviera amputando una parte de mí que se había infectado, sabiendo que el dolor vendría después, pero que la operación era necesaria para sobrevivir. Dejé en el armario el suéter azul que me había regalado por mi cumpleaños. Dejé en la mesilla el libro que estábamos leyendo juntos. Dejé sobre la cómoda los planos de la casa de nuestros sueños que había dibujado una noche. Cuando pasé por la sala con la maleta en la mano, ella seguía de pie en el mismo sitio, con la boca abierta, sus ojos pasando de la confusión a la incredulidad y, finalmente, al pánico. Su experimento había encontrado una variable que no había considerado en su ecuación, mi dignidad. Mi libre albedrío. Dejé mi juego de llaves sobre el mostrador de la cocina, justo al lado del recibo de The Gilded Dawn. Sin decir una palabra más, abrí la puerta y salí. En el silencio metálico del ascensor, saqué el teléfono y la bloqueé. De WhatsApp. De Instagram. De Facebook. De mi vida. Y cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, inhalé el aire de la noche. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar de verdad. Las semanas que siguieron fueron un asedio. Al principio, intentó contactarme a través de los canales que aún no había bloqueado, correo electrónico, llamadas desde números de amigos en común. Sus mensajes eran una mezcla de incredulidad y una impaciencia apenas disimulada, como si yo fuera un niño con una rabieta que simplemente necesitaba tiempo para calmarse. Andrés, ya ha sido suficiente. Entiendo que estés dolido, pero tienes que ser maduro y ver el panorama completo. El experimento ha terminado. Ya sé lo que necesitaba saber. Cumplió su propósito. Podemos retomar las cosas donde las dejamos. ¿De verdad vas a tirar 3 años a la basura por un pequeño desvío? Piensa en Gus. Leía los mensajes con una sensación de desapego, como si estuvieran dirigidos a otra persona. Al hombre que ella creía que yo era, predecible, seguro, el plan de respaldo garantizado. Cada mensaje que enviaba solo reafirmaba la certeza de mi decisión. Cuando se dio cuenta de que su lógica no funcionaba, cambió de táctica. Llegaron los insultos, las acusaciones, diseñadas para herir mi orgullo, para provocar una reacción. Eres un cobarde. Incapaz de manejar a una mujer compleja. Un hombre de verdad lucharía por mí. Supongo que nunca fuiste uno. No respondí. Mi silencio no era una estrategia. Era mi cierre. Aprendí que la indiferencia es el antídoto más potente para el veneno del narcisismo. 3 meses después, la vida había empezado a recuperar algo de color. Me había mudado a un nuevo apartamento, había reconectado con viejos amigos y estaba redescubriendo quién era yo sin ella. Una noche de sábado, estaba en The Rusty Anchor, un viejo bar de rock con poca luz y música demasiado alta, el tipo de lugar al que Sofía nunca habría entrado. Estaba riendo con mis amigos, sintiéndome genuinamente ligero por primera vez en mucho tiempo. Y entonces, la vi. Estaba de pie cerca de la entrada, escudriñando la multitud. Su brillo se había atenuado. Parecía más delgada, con los hombros caídos. La ropa cara que llevaba no lograba ocultar un aire de derrota. Cuando sus ojos encontraron los míos, sentí una punzada de algo que no era amor ni lástima, sino la extraña sensación de ver a un fantasma. Se abrió paso entre las mesas, ignorando las miradas. Andrés, dijo, su voz apenas audible por encima de la música. Tenemos que hablar. Por favor. Mis amigos se callaron, incómodos. No hay nada de qué hablar, Sofía, respondí, mi voz firme. Por favor, suplicó, y esta vez había una desesperación real en sus ojos. Lo arruiné todo. Lo perdí todo. Marcos descubrió que solo lo estaba usando y me odia.
Mis amigos piensan que soy un monstruo. No tengo a nadie. Te necesito a ti. Eres mi hogar. Tu hogar era una opción segura a la que volver después de tus vacaciones emocionales, dije, sin levantar la voz. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente me borras de tu vida?, preguntó, las lágrimas empezando a brotar. Fue entonces cuando lo vi. Sentado solo en la barra, de espaldas a nosotros, pero claramente escuchando. Marcos. El instructor de yoga. El capítulo intermedio. Se giró lentamente en su taburete. No parecía enfadado. Solo infinitamente cansado. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo. No hubo hostilidad. Hubo una chispa de reconocimiento mutuo, una solidaridad silenciosa entre dos hombres que habían sido reducidos a conceptos, a herramientas en el laboratorio personal de Sofía. El experimento y el futuro. La experiencia y la estabilidad. Marco se levantó, dejó un billete en la barra y caminó hacia la salida. Al pasar junto a nuestra mesa, no le dedicó ni una mirada a Sofía. Pasó a su lado como si fuera una extraña, como si no existiera. El rostro de Sofía se derrumbó. Vio cómo su experiencia y su futuro la abandonaban en el mismo bar, en la misma noche. Se quedó allí, completamente sola, la arquitecta de su propia ruina. Dejé dinero en la mesa para cubrir nuestra cuenta. Me levanté. Ella me miró, con una última y patética pizca de esperanza. No hemos terminado, Andrés, susurró. Me detuve un momento y la miré por última vez. Te equivocas, Sofía, le dije, con una calma absoluta. Yo terminé hace 3 meses. Y me fui. No me di la vuelta. Caminé hacia la salida, hacia el aire fresco de la noche, dejando atrás no solo a ella, sino a la versión de mí mismo que alguna vez habría considerado que el amor era algo por lo que se podía esperar en una sala de espera mientras otro recibía el tratamiento principal. Hay personas que confunden el amor con una estrategia de inversión, esperando diversificar el riesgo emocional antes de apostar por el valor seguro. Pero el corazón no es un mercado de valores. No devuelve rendimientos, solo reparte consecuencias. Fui demasiado duro al cortarla de mi vida tan drásticamente, o la autovaloración a veces exige una amputación sin anestesia. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.